Bienvenidos, queridos colegas, a nuestro encuentro académico patrocinado por Randox en su estrategia por fortalecer nuestras competencias y mejorar nuestro desempeño a nivel de laboratorio clínico. Vamos a dar inicio a la primera actividad académica del año que vamos a tener, en donde lo que vamos a realizar inicialmente es darle continuidad a la capacitación con la que cerramos el ciclo anterior, en donde iniciamos con una revisión desde el punto de vista conceptual y de interpretación de lo que es la serología infecciosa, la interpretación de las pruebas de la evaluación externa en la serología infecciosa, desde luego con esa, digamos, filosofía que siempre nos ha caracterizado a los que trabajamos en el laboratorio clínico, en donde miramos que no es la estadística por la estadística, sino es la interpretación y el análisis de cara a la seguridad del paciente. Es por eso que hoy vamos a dar continuidad a este evento de capacitación y vamos a continuar revisando cuál es el impacto de ese control de calidad en el manejo de esa serología infecciosa, cuál es el impacto y hacia dónde tenemos que estar direccionando nuestros esfuerzos y por qué la prueba de evaluación externa del RICAS se constituye en una herramienta importantísima para garantizar la exactitud diagnóstica de los test y para apuntarle como herramienta que nos da la garantía y la tranquilidad de que estamos entregando un diagnóstico confiable que desde todo punto de vista aporta a esa seguridad del paciente, a contribuir a garantizar la calidad de ese diagnóstico. Adicionalmente, vamos a profundizar en lo que es el manejo de las herramientas estadísticas y los inductores del RICAS que hemos venido manejando. ¿Cuáles son los retos que tenemos en la actualidad nosotros profesionales del laboratorio con relación a la generación de la calidad de los resultados en lo que es la serología infecciosa? Partiendo del principio de que efectivamente los ensayos asociados a la serología infecciosa tienen alto impacto en lo que son los eventos de interés en salud pública, como es el caso del VIH, como es el caso de los análisis pertenecientes al grupo TORCH, en donde es fundamental pues en lo que es el monitoreo de nuestras gestantes, de las maternas. Entonces, por lo mismo, esto implica un reto para nosotros, digamos, de mayor envergadura en lo que tiene que ver estos tres grandes bloques de los cuales se habla a nivel mundial, a nivel internacional, como son la gestión clínica efectiva y segura. Y es que evidentemente es una de las búsquedas a las cuales se le está trabajando en este año 2015. Fíjense cómo hemos venido migrando de mapas de procesos y de pronto de estructuras a nivel de los laboratorios, donde la búsqueda era la satisfacción del cliente o la satisfacción del paciente, o habíamos trabajado también únicamente en que los objetivos que pretendíamos con toda la estructura de calidad eran calidad y seguridad, manejándolo como un binomio, y que hoy, a la luz de los requerimientos de la Organización Mundial de la Salud, estamos hablando de que la responsabilidad nuestra como profesionales de laboratorio va hacia una dimensión mucho más sistémica y sistemática, y es esa gestión clínica efectiva y segura, y que adicionalmente tenemos unos ejes que están asociados a esa garantía de la calidad de esos resultados, como es garantizar esa gestión de esa tecnología, de esos resultados asociados a unos sistemas analíticos que son responsabilidad directamente nuestra en su monitoreo, y que todo lo que hacemos en términos de garantizar que tanto la selección del sistema analítico para garantizar la calidad de esos resultados que le apuntan a esa gestión clínica efectiva y segura se constituyen en ese núcleo importante, en ese eje fundamental que hoy por hoy también nos corresponde a los laboratorios clínicos y que se ha llamado la responsabilidad social. Alguien me decía a mí, me comentaba, ¿por qué hacemos control de calidad a nivel del laboratorio? Y la respuesta se quedaba muy corta cuando nosotros decíamos, hacemos control de calidad en el laboratorio para garantizar la calidad del resultado, para garantizar la validez del resultado, para garantizar la confiabilidad del reporte, para generar un diagnóstico confiable. Hoy entendemos que efectivamente nosotros el control de calidad, el aseguramiento de la calidad a nivel del laboratorio clínico
en verdad es un tema de responsabilidad social, y máxime en estos ensayos de una área tan compleja como son los ensayos de infecciosas, en donde, como les decía, el impacto de un error en un diagnóstico de una rubéola IgM, de un HIV, de un toxoplasma en una materna, tiene unas consecuencias a nivel de salud pública, a nivel de la paciente y de su manejo clínico como tal, muy significativo. Entonces, eso es lo que nos tiene aquí. Esa es la importancia de entender por qué es no negociable que este tipo de pruebas a nivel de laboratorio tengan una cobertura del 100%, tanto en control de calidad interno como en sus pruebas de evaluación externa. Cuando nosotros estamos hablando efectivamente de garantizar esa gestión clínica efectiva y segura, es porque tenemos una meta única, y es minimizar el riesgo de que se produzcan eventos adversos con la toma de decisiones que se generen a partir de nuestros resultados. Y es ahí donde el control de calidad como herramienta preventiva juega un papel muy importante. Y generar resultados de impacto en términos de contribución a la salud, porque en la medida en que nuestros resultados tienen la validez, se garantiza el diagnóstico, se garantiza la validez, la exactitud diagnóstica del resultado, estamos garantizando esa efectividad y esa contribución al cambio de la salud y a la comunidad como tal en el mejoramiento de sus condiciones de vida. Cuando hablamos de la gestión de la tecnología, es porque efectivamente estas pruebas de evaluación externa nos generan información para que nosotros podamos planificar de una manera más adecuada, de una manera más correcta, lo que es la gestión de la tecnología al interior del laboratorio. ¿Cuáles son los sistemas analíticos, los analizadores, con qué características de desempeño en cuanto tanto a seguridad como a operación, como a aplicabilidad, son los que más se ajustan a y dan respuesta a las necesidades asistenciales? Entonces nos permiten y nos generan información para, con base en las características de desempeño, poder seleccionar distintos tipos de analizadores. Y efectivamente, en la medida en que nosotros podemos identificar a través de los programas de evaluación externa problemas de desempeño, podemos de una mejor manera, con esa información que nos sirve como insumo para garantizar en que vamos a fortalecer las estrategias del uso seguro de los dispositivos, de los instrumentos de medición y de las metodologías que se trabajan a nivel del laboratorio. Entonces miren cómo cuando nosotros hacemos esa revisión de por qué es tan importante, sobre todo en esta área específica del diagnóstico, como son los inmunoensayos de infecciosas, garantizar la calidad y la validez de esos resultados, entendemos por qué le pegamos al componente de la responsabilidad social, por qué entendemos que todos los esfuerzos que hacemos a nivel del laboratorio se constituyen evidentemente en una estrategia de mejoramiento integral en la condición de vida de ese paciente, que de una manera libre selecciona nuestro laboratorio y nos da toda su confianza para que nosotros procesemos sus muestras, y a través de ese procesamiento y a través de el método y del sistema analítico que nosotros como profesionales hemos seleccionado, le demos la garantía de un resultado de verdad, de un resultado, y ahí sí, como dice un eslogan, de un resultado de verdad y vida para ese paciente. Una vez hecha esta reflexión, una vez siendo conscientes del rol que jugamos dentro de esta área diagnóstica, una vez siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos, y no únicamente de que el control dé bien, sino entendiéndolo con esa visión sistémica hacia la gestión clínica, hacia la gestión de la tecnología, hacia la responsabilidad social, vamos a iniciar una revisión ya desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista analítico, de esas condiciones que debemos tener en cuenta para poder garantizar una muy buena interpretación, un muy buen uso de la herramienta de control de calidad externo, y poder entender qué sucede en el ensayo, qué pasa cuando medimos y de dónde puede originarse la variación, para interpretar qué es eso del falso positivo, del falso negativo, de la sensibilidad, de la especificidad de un test cuando estamos hablando de las pruebas infecciosas. Entonces partamos de un punto de partida, ¿cierto? Y es que todas las pruebas que se han caracterizado como
pruebas de resultado cualitativo, respuesta dicotómica, que lo vimos en el capítulo anterior, respuesta dicotómica, reactivo, no reactivo, presencia, ausencia, positivo, negativo, tienen unas características, unas especificaciones de desempeño que son intrínsecas, que están asociadas unas a la validez y otras a la seguridad. Y que nosotros debemos recordar específicamente que esos atributos de desempeño de los métodos que están asociados a la validez son su sensibilidad y su especificidad. Entendido para nosotros la sensibilidad como el porcentaje de personas con la condición de interés en las cuales la prueba da positiva. Es decir, que cuando nosotros hablamos de que un test de diagnóstico de HIV o de antígeno de superficie tiene una sensibilidad del 99%, quiere decir que ese corresponde al 99% de personas con esa condición clínica de interés en las cuales la prueba da positiva. Mientras que cuando nos referimos a la especificidad clínica, esa especificidad corresponde al porcentaje de personas sin la condición de interés en las cuales la prueba da con resultados negativos. Dicho en otras palabras, cuando nosotros hablamos de los atributos de validez de un ensayo en serología infecciosa, nos estamos refiriendo a su sensibilidad como el verdadero positivo y a su especificidad como el verdadero negativo. Y estos atributos vienen como características intrínsecas del ensayo, es decir, son características que han sido validadas por su fabricante y que vienen especificadas en el inserto, y que por eso nosotros, antes de seleccionar o incorporar una prueba a nivel de laboratorio, debemos haber evaluado si esas características que tiene esa prueba en términos de desempeño, de sensibilidad y de especificidad se ajustan y dan respuesta a nuestras necesidades asistenciales, dependiendo las características de la población, las características de la patología a la cual para la cual se está usando en el tema del diagnóstico. Es decir, que fíjese que si yo, por ejemplo, tengo que seleccionar una prueba de serología infecciosa, pero mi servicio es un banco de sangre, entonces yo tengo que garantizar que voy a seleccionar una prueba que tenga una alta sensibilidad, ¿cierto? Para que me detecte, me rastree la mayor cantidad de casos verdaderamente positivos, pero también tengo que garantizar que tenga un alto valor predictivo negativo, es decir, la mayor seguridad de que si la prueba da negativa, corresponde verdaderamente a un sujeto que está negativo. En cambio, que cuando da positiva, corresponde a un sujeto que está verdaderamente enfermo. Entonces, miren que aquí hay una frontera importante, lo que es la validez y la seguridad de la prueba. La validez está muy asociada a las características intrínsecas del método, mientras que la seguridad, que es lo que está asociado al valor predictivo positivo y al valor predictivo negativo, está asociado a la población en donde yo aplico, en donde yo uso el test de diagnóstico. Por eso, volvemos a un principio básico importante. Nosotros no somos procesadores de muestras, no somos procesadores de ensayos, nosotros somos generadores de resultados clínicos para la toma de decisiones diagnósticas. Entonces es muy importante, sobre todo cuando se hacen los test de infecciosas, conocer la impresión diagnóstico para tener la correlación exacta acerca de la evolución de la enfermedad, de la respuesta humoral, porque esto va a estar muy asociado a este atributo de seguridad que es garantizar el valor predictivo del test. Entonces, observen lo complejo que es garantizar la calidad de un ensayo en infecciosas. O sea, no solamente depende de que manufactura haya hecho un buen desarrollo desde el punto de vista del ensayo, con una excelente asignación del punto de corte, con unos muy buenos anticuerpos para la detección en los anticuerpos de inmunocaptura, sino que efectivamente hay una corresponsabilidad muy significativa de parte nuestra, los profesionales del laboratorio, a la hora de la aplicación
correlación y el uso del test en la población con los síntomas y con los signos clínicos que hacen que esa correlación y que ese examen tenga la relevancia clínica para aumentar su probabilidad diagnóstica y mejorar su validez diagnóstica desde el punto de vista clínico. Por eso es tan importante que desde el punto de vista de control de calidad nosotros consideremos esos factores cuando vamos a seleccionar esa prueba. No es solamente la velocidad de proceso, el costo prueba, el volumen de reactivo que consume, sino que efectivamente entender el uso previsto del ensayo. Y quienes hemos trabajado en ISO 15189 y quienes hemos hecho validación de métodos, entendemos la importancia del concepto de validación. Uso previsto del ensayo, para qué se va a usar el test, y por eso es cuando uno decide qué debe considerar, cuándo debo considerar un ensayo muy sensible, cuando una enfermedad es grave y debe ser detectada y es tratable, o también cuando un falso positivo no dé lugar a traumas psíquicos, económicos o a un tratamiento inadecuado. Adicionalmente, es importante entender que siempre que sea una patología de gran significado clínico, que sea muy importante ser detectada y que tenga test confirmatorio, usted debe preferir un test muy sensible porque el falso positivo realmente es manejable. Ahora, ¿cuándo se va a requerir de ensayos de mayor especificidad? Se van a requerir de ensayos de mayor especificidad cuando ese resultado que estamos generando para ese test diagnóstico esté asociado a una enfermedad grave no tratable. Y también en aquellas patologías en donde un falso positivo podría causar consecuencias o secuelas de tipo psicológico, de tipo económico, de tipo traumático significativo. Adicionalmente, también es importante tener en cuenta cuándo debo evaluar el valor predictivo positivo. Y ese valor predictivo positivo debe ser considerado cuando la patología requiere un tratamiento y ese tratamiento que se le llegue a dar al paciente, por ejemplo, puede tener consecuencias más graves y entonces va a ser mucho peor el perjuicio que lo que se puede hacer con ese diagnóstico. Entonces es muy importante que nosotros desde el punto de vista antes de iniciar el ensayo, antes de empezar a correr los controles, antes de enrolar la prueba en la evaluación externa, estemos familiarizados con los conceptos de sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo. Recuerden, la sensibilidad y la especificidad son atributos intrínsecos del ensayo asociados a su validez, mientras que el valor predictivo positivo y el valor predictivo negativo son atributos de seguridad y están muy asociados a la prevalencia de la patología que estamos investigando y en la población que lo estamos aplicando, y que desde todo punto de vista deben ser variables que tienen que ser tenidas en cuenta cuando estamos haciendo la selección de los ensayos de serología infecciosa. Ahora bien, hablemos de características específicas ya en lo que tiene que ver el manejo del ensayo. Cuando ya estamos hablando de esa evaluación de estos test cualitativos, no podemos alejarnos de la estandarización que nos dio la guía del CLSI EP12A2. Y entonces, de todas las grandes y valiosas recomendaciones que nos da esa guía, en donde nos debemos detener porque es muy importante, aparece nuevamente la importancia de que recordemos qué es el cutoff de una prueba y que entendamos la importancia de cómo ese cutoff, independiente que el resultado es netamente de tipo cualitativo, ¿sí?, dicotómico, la respuesta cuantitativa, esa dicotomía, está asociada a un valor cuantitativo que se ha denominado el cutoff o punto de corte, que mirándolo hacia los ensayos de la química, de las hormonas, es el equivalente al límite de detección, donde él detecta la presencia o donde él detecta la reactividad que asocia a que ese resultado reactivo es reactivo. Y que hoy en nuestro lenguaje ya manejamos los puntos de corte que fueron definidos como el cutoff o C5, cutoff C50 y cutoff C95.
y que la calidad de un ensayo en la serología infecciosa depende específicamente de cómo se haya asignado esos puntos de corte y cómo sea ese intervalo C5, C95 para poder definir específicamente que el test discrimina perfecta el reactivo, el no reactivo, y que digamos, si bien es cierto, siempre va a haber el riesgo inminente de que haya un falso positivo, mínimamente la posibilidad de un falso negativo, pero que es una digamos, es un riesgo latente que siempre va a estar ahí dentro de este tipo de ensayos. Al menos nosotros, desde el entendimiento de lo que son los puntos de corte, lo podemos controlar y lo podemos monitorear a través de las señales y de las respuestas que nos dan los analizadores. Entonces, resumamos. ¿Qué se entiende por el cutoff? Es esa concentración, es ese punto en el cual el test de screening diferencia las muestras con una probabilidad de error aceptable del 5%. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay una sensibilidad del 95%, es decir, que solamente habría una probabilidad de falsos negativos del 5%. Eso corresponde a lo que se llama el error beta, es decir, a la tasa de falsos negativos. Y que por lo mismo, como ese punto de corte siempre existe y siempre va a tener esa probabilidad de error beta de falsos negativos, es por eso que los fabricantes asignan a este tipo de ensayos un umbral, una zona, un intervalo, que es el que nosotros llamamos el famoso la zona gris, se llamaba así por nuestros antepasados. Hoy ya sabemos que es el intervalo C5, C95. Hoy ya sabemos que es la zona de baja confiabilidad del ensayo. Hoy también sabemos que algunos lo denominan la zona de incertidumbre del ensayo, pero que justamente para favorecer y para minimizar la probabilidad de ese error beta se ha definido esa zona o ese intervalo, que es en donde existe esa probabilidad de que caigan, donde está ese porcentaje de error beta. Entonces, si nosotros miramos y analizamos este gráfico, que fue el que se presentó en la guía de P12A2, en la asignación de esos cutoff, de esa zona, de ese intervalo de donde se encuentra la mayor incertidumbre en la asignación de un único punto de corte, en donde el punto de corte, digamos el C50, es donde existe un 50% de probabilidades, al ser un punto único, de que el resultado al procesarlo dé positivo o que el resultado dé negativo. Entonces, si nosotros miramos y asignamos en este gráfico, observemos que en este eje de las Y vamos a tener el porcentaje de resultados positivos, en este eje vamos a tener el resultado el porcentaje de resultados negativos, y aquí las concentraciones y cuál sería el comportamiento y cómo sería la clasificación de los pacientes si se asignase ese punto de corte, para que entendamos dónde está la calidad del ensayo. Entonces, si yo coloco y asigno este punto de corte como C5, en este C5, entonces yo voy a encontrar que el 5 solamente, ¿cierto?, el 5% de los pacientes, el 5% van a ser tamizados como resultados positivos y el 95% como resultados negativos. En el punto C95 vamos a encontrar que el 95% de los resultados, si ese fuera el punto de corte, estaría tamizado como positivo y solamente un 5% estaría tamizado como negativo. ¿Esto qué significa? Que los valores que están por debajo del punto de corte C5 son consistentemente ¿qué? Negativos, y los que están por encima del punto de corte C95 son consistentemente positivos. Entonces, esto se traduce en que en la medida en que este intervalo C5, C95 es más angosto, entre que sea menor ese intervalo, el ensayo diagnóstico es mucho mejor, porque quiere decir que es mucho más preciso y porque garantiza una mayor estabilidad en lo que es la discriminación del positivo y del negativo. Dicho de otra manera, ¿cierto?
ese intervalo C5-C95 es el rango de concentración o es ese intervalo alrededor del punto de corte C50 en donde cualquier resultado por fuera de ese intervalo, si es por la parte inferior del C5, es consistentemente negativo y si es por encima del C95 es consistentemente positivo, de tal manera que en ese intervalo nos quedan amparados tanto lo que serían los falsos positivos como lo que serían los falsos negativos. Por lo mismo, en la medida en que ese intervalo, fíjense, en la medida en que el ancho de ese intervalo C5-C95 es una característica, entre más angosto sea ese intervalo C5-C95, es una característica de que el método es mucho más estable, de que es un método más robusto y que definitivamente la amplitud de esa zona define, nos genera la información para sobre la precisión de los test cualitativos, porque nos refleja definitivamente el rango de las concentraciones donde los resultados son inconsistentes, pueden fluctuar y podrían cambiar la discriminación del paciente, y donde a partir de cuál de ese intervalo los resultados son significativamente consistentes. ¿Qué más nos concluyó esa guía CLSI EP12A2 y hacia qué nos direcciona? A que efectivamente esa exactitud diagnóstica entonces va a estar muy asociada a esa definición de ese intervalo C5-C95 y que no, se logra garantizando no solo esas características del test, sino adicionalmente garantizando los atributos de seguridad de la prueba, y que por eso cuando hablamos de exactitud diagnóstica es importante entenderlo como no solo el rendimiento del método en términos de sensibilidad y especificidad, y que será mejor método aquel que cumpla no solo con los criterios analíticos, sino también con los criterios clínicos. La guía EP12A2 también nos habla enfáticamente que cuando estamos comparando métodos, que cuando estamos hablando específicamente de comparar resultados entre distintas metodologías que son de igual jerarquía metodológica, solamente estamos hablando de una comparación de métodos y que podemos encontrar acuerdos, casos concordantes o casos discordantes, pero que no se puede hablar en esa condición específica ni de falso positivo ni de falso negativo, porque para hablar en ese ámbito se requiere, aparte del criterio analítico, el criterio clínico. Ojo, entonces esta directriz que nos da la guía EP12A2 es muy importante para cuando interpretamos la evaluación externa del RICAS en la interpretación del falso positivo o del falso negativo. Realmente estamos hablando del falso, de un reactivo o de un no reactivo, de casos concordantes o de casos discordantes dentro de nuestro método, pero que para poder llegar a la conclusión de si es un falso positivo o de si es un falso negativo, tendremos que definir otros criterios de inclusión que están asociados a condiciones clínicas y a otras características del desempeño del método. ¿Cómo garantizar nosotros desde el punto de vista analítico que esas condiciones de ese intervalo C5-C95 que definen la precisión de la prueba, que definen la calidad técnica del ensayo, se mantienen? Entonces, nuevamente, volviendo a lo que aprendimos de la base, cómo es de importante nosotros retomar en esa serología infecciosa cuando se va a realizar el ensayo desde lo básico, cuando voy a realizar el ensayo, iniciando por el manejo de los reactivos, la estabilidad, su presentación, la calibración del instrumento, si el calibrador viene listo para su uso o si es un calibrador que requiere de una manipulación y tiene que ser hidratado, reconstituido y requiere unos tiempos y alcanzar una temperatura antes de ser colocado en una plataforma analítica. Si ese calibrado trae por manufactura unas restricciones sobre el número de usos, cómo yo desde el laboratorio garantizo que específicamente ese calibrador no se usa sino el número de veces o en el tiempo de estabilidad que el fabricante recomienda.
Adicionalmente, desde luego, garantizar que se verifica todo lo que corresponde al chequeo electrónico de las máquinas para garantizar efectivamente la eficacia del funcionamiento del sistema fotoóptico. Porque recordemos que independiente que si bien es cierto la reacción es antígeno-anticuerpo y que toda la detección en la serología infecciosa está soportada por esa formación de inmunocomplejos, también es muy importante recordar la necesidad de que esos inmunocomplejos después se traducen en la generación de señales, que unos, si son los ensayos de ELISA, pueden ser efectivamente densidades ópticas y estamos frente a una absorción o frente a una tramitancia, pero si estamos hablando de ensayos quimioluminiscentes, estamos hablando de emisión de luz, de unidades de luz relativa. Entonces todo lo que tiene que ver con los chequeos electrónicos tiene que ser muy bien garantizado. Desde luego, la manipulación de las muestras, y en esa manipulación de las muestras es muy importante desde el concepto de la trazabilidad, la identificación de la muestra, y si estamos hablando de nuestra muestra de ricas para la evaluación externa, será muy importante su adecuada manipulación, seguir las instrucciones que nos da Randox como fabricante para garantizar la estabilidad y para garantizar un adecuado para garantizar que lo que muestra el control y el desempeño en la evaluación externa sea realmente un desempeño del método y no un error mío en la manipulación o en la contaminación de la muestra. Y que en la medida en que nosotros garanticemos esa barrera, todas esas barreras de seguridad, mucho más éxito vamos a tener a la hora de participar en estas evaluaciones externas. Entonces, miremos un momento nuevamente la evaluación externa y retomemos la información que nos da y empecemos a darle el valor que nos da desde lo cuantitativo. ¿Por qué es tan importante desde lo cuantitativo interpretar el desempeño instrumental que está pegado a esa señal cuantitativa? Pues porque de eso depende cómo se monitorea que efectivamente ese intervalo C5, C95 está conservado y que efectivamente el cutoff de la prueba se mantiene tal cual fue asignado por el fabricante. Observamos nosotros, por ejemplo, acá en esta prueba de evaluación externa del RICAS, cómo yo participo tiene el informe una respuesta de texto en donde encontramos la misma información que se encuentran en todos los informes de evaluación externa. Vamos a encontrar el número de los participantes, el valor de la señal que nosotros reportamos para todos los métodos y para mi método específicamente, y este valor bien puede estar dado como index básicamente o como la señal sobre el punto de corte, sobre el cutoff, pero básicamente está casi que consensualizado a nivel internacional que esta señal de medición se entrega indexada, ¿sí? Y que cada casa comercial, de acuerdo a su punto de corte y cómo define el punto de corte, pues define cómo hace su indexación. Cuando nosotros ya tenemos este punto de corte, ¿qué podemos observar? Entonces la parte del cuadro de texto donde vamos a encontrar el desempeño estadístico de todos los participantes, la media del grupo de comparación, el coeficiente de variación, la incertidumbre de este grupo, lo que me garantiza que si bien es cierto en los ensayos de serología infecciosa hay distintas fuentes de incertidumbre. Una muy importante en los ensayos de serología infecciosa y es la variación que se genera en las señales de medición por los cambios del OTR reactivo. Entonces que este parámetro me queda amparado por la incertidumbre, y el SDPA, que es la desviación estándar para la evaluación del desempeño. Entonces observamos cómo el programa desde su estructura estadística me evalúa, me muestra cuál fue el desempeño de todos los participantes por todas las metodologías y cuál fue mi desempeño frente a mi propia metodología, que conserva exactamente el mismo esquema del RICAS en química con relación, digamos, que a esta estructura en la parte del texto, pero que efectivamente aquí encontramos en el SDPA
que como en infecciosas no se tienen unas metas de calidad, unos estándares ni de variabilidad biológica, porque es imposible, esto no, los marcadores de infecciosas no son fisiológicos, luego no pueden tener estándares de variabilidad biológica. Entonces no hay unas metas todavía establecidas, pero se debe trabajar en establecer unas metas por estado del arte para este tipo de pruebas. Sin embargo, para todos es claro que prácticamente garantizar las condiciones de precisión y exactitud de estos test de tal forma que un resultado de una infecciosa no vaya a saltar de positivo a negativo es ya una meta de calidad. Entonces, este SDPA corresponde específicamente a la desviación estándar para la evaluación del desempeño, que se obtiene de multiplicar el coeficiente de variación del grupo por la media de comparación. Es decir, que es una desviación estándar tal cual la hemos aprendido a obtener. Y nuevamente el programa me muestra que tiene esos filtros estadísticos y que por eso me presenta cuáles resultados fueron excluidos para garantizar que ese valor cuantitativo con el cual estoy siendo comparado me permite realizar inferencias sobre mi comportamiento frente al grupo en donde está el mayor número de participantes, es decir, el 90% de los participantes que comparten conmigo esas mismas condiciones de operación. Viene el diagrama, específicamente el histograma, donde podemos ver efectivamente que como en este tipo de pruebas hay distintos formatos. Y entonces en unos estamos midiendo emisión de luz por la excitación de los electrones, y entonces estamos hablando de la señal quimioluminiscente, pero una señal quimioluminiscente que puede estar amplificada o no amplificada, que puede estar asociada a electrodo o no electrodo. Podemos estar hablando de quimioluminiscencia asociada a acridina, que es muy distinta a la señal de luz que emiten los fluorocromos. Es por eso que vamos a encontrar distintas señales en lo cuantitativo, y por eso cuando analizamos, por ejemplo acá, estos comportamientos, muchos podrían decir, si solamente se centran en la estadística, ¿cómo es posible que obtengamos una media de comparación con un coeficiente de variación del 95%? Entonces volvemos a lo básico, y que partir del punto que como estos son todos los métodos, ¿cierto? Están incluidas ahí desde las distintas asignaciones del punto de corte, desde los distintos mecanismos de fotodetección de los analizadores, con los distintos mecanismos que utilizan todas las plataformas para amplificar y dar respuesta y mejorar la sensibilidad en cuanto a la lectura en este tipo de ensayos de serología infecciosa. Entonces, no nos tenemos por qué alarmar frente a estos coeficientes, porque realmente desde el punto de vista técnico yo me tengo que centrar es en el desempeño de mi método para evaluar en términos de estandarización, en términos de reproducibilidad de esa señal cuantitativa que está emitiendo mi analizador, qué tan equiparable soy a los que están trabajando mi misma plataforma, mi mismo método, aun cuando tengan distinto lote reactivo. Y eso a su vez me va a permitir hacer inferencias acerca de la calidad y la estabilidad interlotes que maneja el proveedor que me está suministrando a mí las pruebas diagnósticas. Entonces observemos, si miramos las medias, es que efectivamente, como son distintos tipos de lectura, podemos encontrar lecturas desde 643, lecturas de 1.2, que al sacar una media de todos los métodos, pues y un coeficiente de variación de los distintos métodos, pues vamos a encontrar el orden de esa variación. Pero si ya, eso sí hace uno el análisis vertical, ¿cierto? Pero si ya hacemos el análisis con las correspondientes metodologías, podemos observar cómo las metodologías, en la medida en que están asociadas a una mayor estabilidad desde lo robusto en lo instrumental, desde la estabilidad en las amplificaciones y en la estabilidad en las señales de lectura, manejan unos mejores coeficientes de variación, lo que está garantizando la confiabilidad horizontal, la reproducibilidad del método en esas mismas plataformas analíticas, así estemos trabajando distintos lotes de reactivo. Adicionalmente,
que le está dando fiabilidad a esa meta, a esa media de comparación. La incertidumbre, que si observamos son incertidumbres muy pequeñas con relación a esa media, donde efectivamente nos muestran que la calidad metrológica de los participantes y que la estabilidad de la muestra se ha mantenido conservada y que ha sido estable, y que por lo tanto yo puedo garantizar que si estoy generando, que si mi instrumentación desde el punto de vista de señal cuantitativa, de respuesta cuantitativa, está generando una señal dentro de ese intervalo de confianza en el que califica el RICAS, estoy teniendo un método que es reproducible, que está estable y que, independiente de las variables como cambios de lotes de reactivos, distintos eventos de calibración, distintos usuarios, puedo mantener unas condiciones en el largo plazo de reproducibilidad de mis resultados frente a los que arrojan otros laboratorios. Entonces es por eso que el histograma no muestra distribución gaussiana. Nunca vamos a encontrar ni en infecciosas, serología infecciosa, ni en marcadores tumorales, ni en enzimas campanas unimodales. Siempre vamos a encontrar distribuciones multimodales, porque están muy asociados tanto al formato y su patente como al desarrollo tecnológico, es decir, son muy instrumento dependientes, y eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Qué otra característica debe ser muy importante en el análisis de nuestro informe del RICAS? Efectivamente, el análisis de nuestro índice de desviación estándar. Recordemos que el índice de desviación estándar es una medida de exactitud que me dice a cuántas desviaciones estándar quedé de la media de consenso. Y si y que lo correcto, digamos desde el punto de vista de confiabilidad, es estar dentro de ese 95% de confianza, es decir, estar dentro de las 2 desviaciones estándar, que cuando me está generando un comportamiento por fuera de ese 95% de confianza, me está diciendo que ya en mi lugar de procesamiento, in situ, en su laboratorio, hay unas condiciones de operación que pueden estar asociadas, ya vamos a ver aquí, que están haciendo que frente al 95% de los participantes con los cuales usted está siendo comparado, está generando una respuesta cuantitativa un poco mayor. Y habrá que mirarlo si esto es sistemático, tanto en el rango analítico de la respuesta negativa como en el rango analítico de la respuesta positiva, o si es únicamente a partir de las concentraciones del punto de corte donde la señal de cuantitativa discrimina como respuesta positiva. Por eso es tan importante asociarlo y mirarlo efectivamente con el gráfico de Levin-Janis. Fíjense en cómo el gráfico de Levin-Janis me muestra efectivamente que en la muestra negativa, y entonces ahí viene otra recomendación que es muy importante. Por eso, cuando usted está analizando la prueba de RICAS, tiene que analizar de manera simultánea el informe cuantitativo con el informe cualitativo, para mirar la ubicación y la discriminación, para mirar la cercanía de la respuesta cuantitativa al punto de corte, y mirar si es que efectivamente está, digamos, sin una clasificación inadecuada, incorrecta, del reactivo o no reactivo. Esta clasificación puede estar asociada a la cercanía a ese punto de corte, y que efectivamente me tenga que llevar a mí a una investigación de por qué ese intervalo C5, C95 no está conservado durante la ejecución de mi ensayo. Entonces miren cómo acá me dice, miren, dentro de este ensayo, que era la muestra M3, era negativa, no mantiene el mismo patrón de comportamiento, ¿cierto? Lo estamos teniendo es ya sobre las muestras por encima del punto de corte, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 4 y la muestra 5. Entonces está mostrándome un patrón de comportamiento sistemático sobre esta a nivel por encima del punto de corte, no en el punto de discriminación, donde la prueba clasifica o discrimina las pruebas como no reactivas. Y acá habrá que mirar, por ejemplo, cuando se presentan este tipo de comportamientos, están muy asociados a la frecuencia con que se está calibrando la serología infecciosa, cada cuánto se está realizando el evento de calibración.
muy distinto cuando tanto las muestras negativas como las no reactivas como las reactivas tienen el mismo patrón de comportamiento, en donde la acción ya tiene que estar muy direccionada a revisar el calibrador, con qué estoy haciendo las calibraciones de la prueba para ajustar la estabilidad del punto de corte, porque cuando yo hago la calibración ajusto nuevamente el punto de corte de la prueba, vuelvo a estabilizar ese intervalo C5, C95. Entonces esas son las variables que nosotros tenemos que tener en cuenta. Observemos que es una realidad en los ensayos de serología infecciosa que cuando yo cambio el lote reactivo se presentan sesgos de comportamiento, y de ahí la importancia de incorporar también en la estrategia de control de calidad de la serología infecciosa el uso de controles independientes o de tercera opinión para poder mirar en el largo plazo el impacto y la variación interlotes, o la variación que se genera por el cambio de lotes cuando se manejan los reactivos. ¿Listo? Lo que les comentaba al comienzo, entonces la importancia de que yo miro la parte cuantitativa y automáticamente miro la parte cualitativa para poder, fíjense, analizar el reactivo, el reactivo, el no reactivo y la variación que se presentó en los distintos métodos, si es que puede estar asociada a la cercanía al punto de corte. Cuando uno mira la evaluación cualitativa, es contundente que en el método, cierto, que los participantes, la respuesta realmente para todos los participantes es contundente, que es reactiva, y que todos los que tienen mi misma instrumentación, mi mismo sistema analítico, reportamos reactivo. Entonces ya habrá que mirar es su caso puntual específico en de si reporté no reactivo o si reporté inconcluyente, asociarlo a la respuesta cuantitativa para evaluar la cercanía al punto de corte. Y entonces acá viene ya para concluir lo fundamental, ¿cierto? Ya entendiendo muy bien la interpretación del reporte de RICAS, revisar si efectivamente la variación o un resultado no concordante, recuerden, porque en el análisis del RICAS yo no puedo hablar ni de un falso positivo, ni de un falso negativo, ni de un falso reactivo, sino en el caso de un resultado discordante, revisar qué pudo haber fallado. El proceso operativo como tal, entendido el proceso operativo como el macro de funcionamiento y operación ese día en el laboratorio. Mire, las condiciones de proceso ese día nos vimos afectados por 3 cortes de luz, incremento en las condiciones de temperatura ambiental, excesiva carga de trabajo, hubo un bloqueo hubo problemas ese día con toda la identificación de las muestras, o si directamente está asociado con el método, entonces cómo tengo que revisar la correlación con el control de calidad interno, cómo estoy corriendo mi control de calidad interno, ojo, preferiblemente independiente, cómo estoy monitoreando a nivel del control de calidad interno el desempeño de la precisión en términos de imprecisión y en términos de veracidad de esas serologías infecciosas. Y si ya estoy mirando en método, entonces ya tendré que mirar hacia lo que está asociado o al equipo o al reactivo. Entonces, método, equipo, reactivo, proceso, método, equipo, reactivo, porque finalmente una vez agotadas estas variables ya podré, digamos, dedicarme a hacer un análisis causal, y es decir, haber hecho eso que se llama la gestión analítica. Yo no supero la gestión analítica hasta que no reviso equipo, reactivo, metodología, control de calidad, proceso operativo. Eso es gestión analítica. Si una vez asegurada que todas las variables de la gestión analítica están controladas, paso a revisar gestión de pacientes. Si hubo un resultado discordante en la evaluación externa, ¿qué pacientes en el día del montaje de esa evaluación externa se pudieron ver afectados? ¿Qué número de pacientes debería de reprocesar? Que estén en el mismo rango y miren la importancia, que estén en el mismo rango de respuesta cuantitativa que el reporte de RICAS me está evidenciando que tuve una respuesta discordante, excluida o que requiere de revisión. Y a eso se llama la gestión de pacientes.
Cuando yo logro hacer esa gestión analítica y esa gestión de pacientes, podré decir que le estoy apuntando a la gestión clínica efectiva y segura. Entonces, queridos colegas, muchas gracias por su tiempo. Quedo pendiente de todas sus preguntas, quedo pendiente de sus comentarios, de compartir sus experiencias. Recuerden que Randox quiere a través de este espacio generar y construir conocimiento. Muchas gracias.